numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. Comienza Mujeres Innovadoras, un espacio pensado para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos. Porque lo único imposible es aquello que no intentás. Conduce Mabel Mateos. Edición de contenidos, Cristina Castellino. MIA, Mujeres Innovadoras Argentinas, abre un espacio para que te sientas acompañada y estimulada en todos los aspectos de tu vida. Sumate, queremos ser cada vez más. Nuestro anhelo es que todas seamos MIA. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. You can bend but never break me, 'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. I am woman, watch me grow, see me standing toe to toe, as I spread my loving arms across the land. But I'm still an embryo with a long way to go, until I make my brother understand. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I had to. Cuando No te escucho, ¿eh? Cuando allá arriba dice, ahí estamos en el aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos este martes, 16 horas en Innovadoras. Este espacio que hemos creado pensando en todos ustedes. Me agarraron de sorpresa Sí, hoy. a mí también me agarraron haciendo así. El aire así de golpe. Como no tenemos nada de retorno, no. Bueno, esperemos. Creo que va a ser un programa muy interesante, así que esperemos que les guste. Vamos a empezar por decir que me acompaña Cristina como siempre. ¿Qué tal, Hola Mabel? Cristina, ¿cómo estás? Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros mandándonos un WhatsApp al 112-745-8117 o seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @MiaInnovadoras, y en Facebook, Mia Innovadoras. Este programa y todos los otros los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Mia Innovadoras, donde las invitamos a que se suscriban. Muy bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes porque sin ellos es imposible hacer el programa.
Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. Nagaiki pone a tu disposición distintas técnicas corporales, mentales y emocionales de probada eficacia para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el cambio. Encontrala en @respiranagaiki o en el WhatsApp 114 531 8728. Siga la Vaca. Casi 30 años de experiencia utilizando las mejores materias primas del mercado. Encontrarla en sus locales habituales y ahora también en Siga la Vaca Express, Monroe 1802, delivery y takeaway al teléfono 4781-7882. En Instagram, @Siga la Vaca Express _ Alejandrina Rocha, consultora independiente, dirige y desarrolla equipos de venta directa. Es líder, directora de productos naturales de empresa de aromaterapia de origen suizo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Muy bien. Vamos a empezar con nuestras efemérides de todas las semanas. Son muy poquitas esta semana, pero me parecen interesantes. El 27 de junio fue el Día Internacional de las Pymes. Es el día que se celebra el Día de las Microempresas, las pequeñas y medianas empresas pymes. Fue instaurada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2017 para reconocer la importancia vital de estas empresas en la economía global, la generación de empleo y el desarrollo local. De esto vamos a hablar especialmente con nuestra invitada después. Generación de empleo. Las pymes representan más del 90% del sector empresarial a nivel mundial y generan aproximadamente el 50% del PBI del planeta. Uh-huh. Impulso regional. En Argentina estas empresas son fundamentales para el tejido productivo y la creación de trabajo genuino. Incentivos. Naciones Unidas busca concientizar sobre la necesidad de facilitarle accesos a créditos, financiamiento y apoyos gubernamentales sostenibles. Parece ideal para que lo conversemos con nuestra invitada en un ratito. Bueno, y después el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, un recuerdo a los históricos disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York que marcaron el inicio de la lucha por los derechos de la diversidad sexual y de género. Dijo la ONU Mujer cuando posteó esta fecha: las democracias son más fuertes cuando son inclusivas, representativas y transparentes. También la Casa del Encuentro habló de celebrar la diversidad, el amor y la libertad de ser como somos. Bueno, todas asignaturas pendientes. Sí, realmente este año creo que la ciudad no lo ha para nada. No se ha hecho todo. Mencionado. Otros años se hacían festejos que eran como exagerados, pero bueno. Bueno, y ahora sí, quiero hacer un pequeño comentario sobre un decreto 467 de este año 2026, donde el gobierno oficializó los nuevos requisitos y el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema. Me parece como muy importante porque estamos atrasadísimos con la designación de jueces, es algo que tiene que venir, pero fijémonos que el gobierno ya cambia el proceso de designación de los jueces. La normativa elimina las instancias de participación ciudadana, como las impugnaciones que podía hacer la sociedad civil en el Senado, porque sabemos que lo elige o lo nombra. Lo proponen primero. Lo propone el Poder Ejecutivo y pasa al Senado. Entonces ahí es donde las organizaciones civiles podían hacer planteos y con esos planteos se conocía muchísimo algunos antecedentes de los jueces que se proponían. Y también no exige más completar los cargos con diversidad de género, especialización o procedencia geográfica. Bueno, esto también es importante. La diversidad de géneros, obviamente nosotros siempre la vamos a defender,
teníamos una corte con 2 mujeres en un momento. Y ahora no. Bueno, ninguna. y ahora ya no, y no sé si hay posibilidades de que vuelva. El otro día escuché un reportaje al doctor Lorenzetti que me pareció muy interesante porque él defendía la diversidad de género, porque dice que la sociedad es diversa y que eso tiene que estar representado en la corte. Sí. Y que, bueno, las 2 personas que falta reemplazar justamente eran 2 mujeres y también eran del Poder Judicial, con lo cual él también hablaba de que deberían ser del Poder Judicial porque debían tener como un origen parecido al de las que se reemplazan. Y hay otra cosa que dijiste en los enunciados que me llamó la atención, que no se puede hacer diferencia por género y después dijiste por especialización. Claro, él dice como que habría especialidad o procedencia geográfica. No, procedencia geográfica está bien, no hace falta, la Corte funciona acá. Pero lo de especialización me parece que sí, porque generalmente la Corte ha actuado con distintos capítulos de especialización. Claro. Digamos, cada juez en general tiene un punto fuerte. Claro, me parece por que eso habría es que atender a cuáles son los que faltan. Especializaciones, claro, pero la han sacado, dijiste vos. Claro, lo han sacado también, claro, justamente. Y la primera parte me parece que por ahí la de la imposibilidad de las organizaciones de hacer ninguna objeción. Claro, lo que se deroga es el decreto 222 del 2003, que fue uno dado por Kirchner. Bueno, aunque... Pero bueno, sea o no dado por él, en realidad no estaba mal el decreto, porque reconocía la posibilidad del género y además daba 15 días donde universidades, ONGs y ciudadanos podían expresar opiniones o hacer impugnaciones. Sí, yo creo que todas esas impugnaciones, por más que el presidente lo odie, van a ser canalizadas, me imagino, a través de los medios. Y sí, pero no sé de otra si... forma, ¿qué vamos a hacer? Si ves que están poniendo a alguien que realmente no debería estar ahí, me imagino que las organizaciones, incluso los particulares... Sí, saldrán a... Sí. Bueno, y después bueno, hay otros requisitos constitucionales, pero bueno, a mí me pareció interesante este tema de las contemplaciones que él hacía y de lo importante que es mantener un equilibrio dentro de la Corte, equilibrio en todos los aspectos, ¿no es cierto? Porque él hablaba de que, me pareció muy interesante, el Estado, la Corte es la última instancia y es la que defiende, en definitiva, el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es una cosa utópica, es algo que baja a la gente común cuando los jueces resuelven sus cuestiones. Así que bueno, me pareció como un tema para llamarlo, para comentarlo, porque es importante. Vamos a tener, el otro día se nombraron como 40 jueces, no son de la Corte, pero fueron 40 jueces, y casi ni nos enteramos cómo fueron las designaciones y nos demás. Vamos a enterar de lo que no quieren que nos enteremos, eso seguro. Así que bueno, ese era un comentario que quería hacer porque justamente lo había estado viendo. Bueno, ahora sí, entonces vayamos a nuestra invitada, doctora Carla Torres Rojas. Gracias, Carla. Muchas gracias. Hola, Muchas gracias Carla. por invitarme, gracias por el espacio. Es abogada especialista en Derecho de los Consumidores, conciliadora en consumo en Mi Reclamo, que ahora nos contás qué es, miembro de la Comisión de Consumidores de Asociación de Abogados. Bueno, yo la conocí a Carla en una situación casual. Es cierto. Y me pareció muy interesante el tema y la forma como ella lo había encarado, y también que realmente nosotros estamos en un momento con una crisis de deudas bancarias, personas y empresas bastante grande. Así que me pareció muy interesante traerlo al programa. Bueno, muchísimas gracias. Acércate al micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, bueno, sí. La verdad es que justamente ayer salieron los números de los últimos números que tenemos de morosidad financiera y no financiera. Estamos casi tocando el 13% de mora en entidades financieras, más del 30% en entidades no financieras. Estamos hablando de las fintech. Hace 19 meses que la mora sigue creciendo todos los meses, a pesar de que nos dijeron que ya habíamos llegado a un pico, que ya estábamos en el techo.
La realidad es que esto no cesa. Veremos qué pasa en junio. Yo tengo mis teorías ahí. Creo que los números en junio van a dar un poquito mejor, o se va a planchar un poco la morosidad por dos cuestiones. Por un lado, porque la gente ha cobrado el aguinaldo, claro. Y el aguinaldo lamentablemente antes se usaba para otras cosas. Hoy por hoy en las encuestas nos daban que se estaba destinando al pago de deudas. Y por otro lado también tenemos distintos sistemas de refinanciación de deuda o de rescate de los consumidores. De alguna forma lo están encarando directamente desde los bancos. Entonces puede ser que eso haga que la mora planche un poco los números sin que baje la deuda, ¿no? Claro, sino que estiran los plazos. Sino que estiramos los plazos, porque la deuda morosa pasa a ser refinanciada, entonces ya la mora no la tengo, pero la deuda la tengo y más todavía porque tengo deuda consolidada ahora refinanciada. Claro. Y a tasas que hubo un momento que subieron, no sé ahora cómo están, pero hubo un momento que subieron bastante las tasas. Ahora tenemos tasas de más o menos 70%. Es muchísimo. Anual. En tarjetas de crédito están en el 90-94%, dependiendo de la procesadora. Así que sí, estamos en tasas altísimas. Incluso me parece que los gobiernos provinciales, y en el caso de la ciudad, que es donde vivimos, también promovieron creo que la ciudad, a partir del Banco Ciudad, tratar de financiar, no sé si de otros bancos pueden ir al Banco Ciudad a... Sí, me parece, creo que te referís al programa Red Cava. ¿Programa? Red Cava se llama, se sancionó hace muy poquito, el 18 de junio, justo el día que nosotros nos conocimos. El día que nos conocimos estaba sancionando esa ley, que es un programa de refinanciación de deuda para desendeudar familias. Todavía no entró en vigencia porque todavía no se promulgó, por lo menos hasta ayer todavía no se había promulgado. Los plazos para ingresar al programa son de 2 años, de 60 días, 2 meses desde la promulgación. Así que todavía... ¿En qué consiste el programa? El programa lo que busca es poder dar una línea de créditos destinado únicamente a pagar deudas o deudas ya refinanciadas de Banco Ciudad o de otros bancos, puede ser no de entidades no financieras, no entran las deudas de las fintech, solo de los bancos. Y bueno, tiene algunos requisitos, pero viene a ser un alivio para estas familias que están endeudadas y que no pueden salir. Entonces, bueno, el problema creo son los requisitos que tiene, que tengo machete por acá de todos, que al final ponen muchos requisitos, entonces termina la gente quedándose un poco afuera. O sea, ¿no? poca gente puede refinanciar. A ver, claro, el banco, la ciudad se arriesga, pero no tanto, porque la verdad es que en los sectores más bajos la deuda no es bancaria. En los sectores porque más la gente vulnerables no puede acceder a un préstamo bancario. En los sectores más vulnerables estamos hablando de los créditos más fáciles. Los créditos más fáciles. Más fáciles de obtener con peores tasas, que son las fintech, y lamentablemente este proyecto no lo toma. Sí, vos decís fintech, pero peor, hay otros que recurren a absolutamente informales. Cooperativas, muy complicada. El prestamista del barrio. Claro, el prestamista del barrio. Exactamente. Sí. En este programa, cosas buenas, la tasa de interés que se aplica es de máximo el 35%. Eso sería bueno. Entonces estamos en un 50% de lo que se está aplicando ahora, estábamos hablando de un 70% en este programa, bajamos a un 50% de eso, entonces eso es bueno. Y el mínimo de cuotas para poder devolver el dinero es de 24. Entonces, esas son las cosas buenas. ¿Para quién aplica? Ciudadanos de la ciudad. Primero, mínimo 2 años de residencia en la ciudad. Después empiezan las exclusiones, ¿no? Si sos titular de más de un inmueble, te quedas afuera. Claro. Para mí esta es polémica. Propietarios de vehículos automotores con una antigüedad menor a 5 años, te quedas afuera, salvo que ese vehículo se use para trabajar. Entonces, si vos hace 5 años compraste un auto y hoy te sobrevino una situación que te provoca el sobreendeudamiento, no podés acceder a este programa. Lo mismo pasa con la compra de divisas extranjeras. El que compró dólares también se queda afuera, sin tener normado cuál es la base, digamos, un mínimo. La persona que de repente compró $200, que pensó que podía ahorrar un poquito y después lo vendo y cubro, no sé, alguna urgencia, también se queda fuera del programa.
Entonces hay algunas cuestiones que... Porque la clase media, en realidad, que está con sueldos que han aumentado por debajo de la inflación, me parece que subsiste también vendiendo a veces dólares que compró en algún momento que pudo. Exactamente. Si los sea dólares... que también ese tema es importante. Acá son los dólares que se compraron cuando se tomó la deuda. O sea, en el momento en que se tomó la deuda. Entonces, es que a lo mejor yo podía pagar, compré dólares y después no pude pagar por algún motivo y aún, aunque yo haya vendido esos dólares, tampoco puedo ingresar a este programa. Claro. Entonces tiene algunas limitaciones, sí. Claro, tiene algunas limitaciones que hacen que, bueno, que el programa, si bien es un alivio y está bien porque no teníamos nada, la realidad es esa, no teníamos nada, entonces esto es lo primero que sale específicamente para familias sobreendeudadas, e intentar que puedan sacar un poquito la cabeza afuera, la verdad es que deja gusto a poco. Desasname que yo no entiendo nada de esto. Si van a pagarle al Banco Ciudad, ¿no? Porque es una refinanciación que se va a hacer a través del Banco Ciudad. Es una línea de crédito que da el Banco Ciudad. ¿Y el Banco Ciudad le cancela la deuda a los bancos originarios? Claro. O sea que me parece que con tantos requisitos de exclusión es más para ayudar a los bancos que para ayudar a la gente. Bueno, y hoy por hoy está destinado para auxiliar a los bancos más que a la gente. Solo al Banco Ciudad se intenta de alguna forma incentivar que el resto de los bancos también adhieran a este programa, dándole el beneficio de condonar el 50% de los impuestos sobre los intereses. ¿Al de ingresos Ciudad brutos o a los otros bancos para que adhieran. Ahí está bien. Como para ampliar un poquito más la red. Ahí está bien. Mejor. Esa parte está bien. Por eso, Esa tiene cosas que están bien, la tasa de interés está bien, el mínimo de cuotas está bien, hay cosas que están muy bien, pero bueno, insisto, tiene es poco. En definitiva, para la enorme morosidad que estamos teniendo y que, como decíamos antes, son números que no paran de crecer. Sí, que además, como antes te lo comentaba, es también un problema para los bancos, porque los bancos tienen que tener un equilibrio en la morosidad, no pueden tener exceso de morosidad. Entonces se les presenta, porque el banco responden al Banco Central en ese caso. Así que también los bancos, si esto sigue, van a tener conflictos. Sí, bueno, por eso, incluso antes de este programa, de la existencia de este programa, ya estaban los bancos saliendo a hacer refinanciamiento de deudas por su cuenta, en negociaciones con tasas muy altas. El problema es ese, que las tasas tienen que bajar desde el central, ¿no? Sí. Bueno, pero el central ya dijo que no se iba a meter. Claro, las autoridades del central ya dijeron que los bancos privados tienen cómo afrontarlo. Así está que bien. Ellos no van a meterse en esto. Está bien. Yo ahí también tengo mi opinión. Para mí que el Banco Central salga de alguna manera a intervenir en esta cuestión es también reconocer el problema. Claro, es lo que entonces, nunca va a hacer el gobierno. Si nosotros decimos que la economía está muy bien y que todo va muy bien, hablamos siempre de la macro, la micro parece que no, pero que el consumo crece y etcétera, no podemos salir a reconocer que en realidad las familias están cada vez peor. No, porque está claro, en realidad, claro, no lo pueden reconocer, pero a ver, cuando yo hablé del día de las pymes, justamente, las pymes es fundamental y está en una situación de emergencia total. Sí. Y eso no es una realidad que se pueda esconder tan fácilmente. Sí, lamentablemente, bueno, cada vez vemos que hay más cierres de pymes, lo que es un problema. Son los que más trabajo dan ahora, son los mayores, los principales dadores de trabajo. Vos estabas dando unos números recién, y hoy por hoy la gente que se queda sin trabajo le cuesta mucho volver a insertarse en el mundo laboral. Ya lo creo. Ahí aparecen los emprendedores, ¿no? Porque nos tenemos que inventar de alguna manera, entonces claro. nos inventamos también los trabajos y la forma de subsistir. Claro. Y vos hablabas hace un ratito de las pymes y después hablaste también de la Corte y fueron como, bueno,
bueno, juntemos los temas, ¿no? Vos sabés que nosotros tenemos de las pymes, la mayor cantidad de pymes está en cabeza de titulares de hombres. De mujeres hay muy poquititas pymes, solamente un 12% del total. Después tenemos compartidas, pero casi un 60% están en cabeza de titularidad únicamente de hombres y solamente un 12% en mujeres. Y cuando vamos a ver por qué sucede esto, qué pasa, la mujer no lo puede hacer, que una de las cosas es, uno de los problemas, los impedimentos estructurales que tienen, es que tienen menos posibilidad de obtener crédito para poder desarrollar estas pymes. Sí. ¿Pero en razón del género? En razón de, no sí. específicamente del género, ahora ¿Por qué a ver si tienen vos lo menos compartís. posibilidades? No específicamente por ser mujer, sino que cuando se hacen las evaluaciones para los créditos, los mismos índices que se toman hacen que la mujer quede en una posición más vulnerable. Porque el tiempo de cuidado que ella dedica a su familia le resta a lo mejor tiempo de trabajo. Entonces es por ser mujer, sí. Es que, claro, en definitiva, no es específicamente, Esa bueno, es la realidad. claro, femenino o masculino, pero sí hay cosas que hacen que, en definitiva, tengan menos acceso. Han tenido menos historial laboral, o a lo mejor en lo que emprenden también tiene mayor riesgo que en lo que se emprende desde a lo mejor un hombre. Entonces, en definitiva, no es mucha la diferencia, pero sí tienen menos acceso al crédito. Sí. Estamos hablando de un 2 y pico %, según el Banco Internacional, pero digo, igualmente esto sucede y emprenden menos y tienen menos posibilidad de desarrollar también esas pymes, porque tampoco le pueden dedicar el 100% del tiempo. Claro, por Qué eso la bárbaro. mujer en general está en esa micropyme, ¿no? La pequeñísima que vemos en las ferias y demás, Exacto. no en la pyme en serio, en una empresa más fuerte. Es cierto, es cierto. Al principio se pensaba que la mujer, te digo porque yo vengo con estos temas hace muchos años, se pensaba que nosotras teníamos menos acercamiento a los bancos o menos conocimiento financiero. Hicimos muchas veces cursos sobre finanzas para mujeres y demás, y que es bastante interesante, pero yo creo que tiene que ver también con lo que vos decís, ¿no? Hay una idea de los bancos cuando en realidad es equivocada, porque yo no sé si te acordás de ese procedimiento de las micropymes de Yunus, ese personaje indio que hizo un sistema de micropymes chiquitos, muy chiquititos, microcrédito para pequeñas, Sí. microcréditos, perdón. Y él decía, sus conclusiones eran que las mujeres eran más pagadoras que los hombres. Sí. Más cumplidoras. Más cumplidoras y Sí. más eficientes porque hacen mucho más con Claro, menos. claro. Sí. O sea que Saben esa usar idea mejor de los que la recursos. mujer no va a cumplir es equivocada en realidad, pero bueno. Exacto. Pasa que, bueno, tienen menos rentabilidad. Cuando uno va a ver cuáles son los rubros donde la mujer emprende, se encuentra con que emprende en alimento, Claro. vestimenta, y a veces eso va muy chiquito porque uno dice, bueno, gastronomía, emprende en gastronomía. Sí. No es que está alquilando un restaurante y No, está no, haciendo y pide el tortas. crédito para poder comprar los hornos que necesite y demás. Está haciendo viandas. Sí, Claro. o tortas. O tortas. O tortas. Vende por catálogo, Claro. hace las cosas, emprende en cosas que puede hacer sin tener, Y si no, servicios, vende servicios. o vende servicios, cosas que ella pueda empalmar con la vida también del hogar. Claro. Ese es el tema. Claro. Porque si vos tenés el cuidado de los menores y tenés el cuidado de los adultos mayores Bueno. también, como sucede, que Bueno, ahí nos lleva a otro tema que es de las mujeres, que es el tema de los cuidados, ¿no? Que no se termina de solucionar. Es un tema que los cuidados están a cargo de las mujeres. De los niños, que hubo un momento donde se hicieron muchos jardines de infantes, pero creo que hasta desde 3 años, ¿no? Para ayudar. Y también los adultos, porque los adultos vuelven a estar al cuidado de la mujer de la familia, ¿no? de la mujer de la familia, exactamente. Y cuando vemos, hablando de esto, ¿no? Cuando vemos, bueno, ¿por qué la mujer se endeuda? ¿Para qué adquiere el crédito? Te das cuenta que es también para cuidado. La mujer a lo mejor se endeuda con la tarjeta de crédito para comprarse un lavarropas. Claro. Para poder ahorrarse tiempo ella en su casa y a lo mejor poder salir a trabajar
de limpiar otra casa. Claro. Entonces hay como también toda una situación donde la mujer es muy vulnerable en ese sentido, y no es un desconocimiento, no es únicamente desconocimiento y lo que decías vos de la educación financiera, Claro. y los cursos, No, no es no tiene nada solamente que eso. ver. Es que también está tomando crédito para algo que tampoco tiene rentabilidad ni Claro. ganancia, no es inversión. Claro, no Está tiene cubriendo- rentabilidad, claro. Claro, lo usa para alimentos, para vestimentas, para las zapatillas del Sí. nene, para los pañales. Entonces, también eso es difícil. Y cuando llega un momento que por cualquier cosa, por cualquier motivo, perdió un trabajo, porque también estamos hablando de la emprendedora a veces es el pluriempleo, ¿no? A lo mejor Claro. tiene un trabajo, pero además emprende. Hace cosas en la casa, claro. También hace otra cosa más porque no llega. Pero bueno, cuando vas viendo todo eso te das cuenta que, claro, está como el fenómeno de los bolsillos rotos, se llama, ¿no? Que no importa lo que entre, siempre se va a licuar y siempre se licúa en algo que no. Claro, y que no aparte es se le rentable. mezcla entre los gastos de la casa de los chicos, el trabajo, entonces ahí también, claro, al trabajar en la casa también se le mezcla todo a la mujer, ¿no? Se mezcla todo. Sí, Y ante es- cualquier eventualidad, mora. Claro. Porque al no tener capacidad de ahorro, Claro. rápidamente podés caer en mora. Claro. Así que tenemos, y de hecho las mujeres vos vas a encontrar más sobreendeudadas con entidades no financieras, informales que va desde el familiar, ¿no? El familiar Sí. que te prestó, Ah, pero cooperativas, prestamista, pequeñas préstamos y Claro. consumo, todas esas. los prestamistas informales, Sí, más bien. digo, claro, que el caso de los hombres. Vas a tener Claro. más mujeres en el entonces Sí. Sí. informalismo, entonces 12%, casi 13% de mayo son los números que podemos contar de la mora en los bancos, Claro. y todo el resto, Todo el resto no tiene control, claro. 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 Sí, es un temazo, complicado. la verdad, es un tema muy, muy fuerte. Es complicado, y el gobierno, si viera el panorama completo, tendría que hacer algo desde el punto de vista de salir a auxiliar a través de los mecanismos formales como podrían ser los bancos, porque otra cosa que sociológicamente se ve ahora en los sectores bajos o medios bajos es que ante el endeudamiento está también el tema de la solución mágica del juego, de los casinos virtuales. Si pretenden desterrar un poco eso, porque ya no es la señora que iba a jugarse un cartoncito en el bingo, ahora tenés, No, y además te dan con el crédito por teléfono y vos es una solución mágica, y así te seguís endeudando, y es la trampa de los que no pueden pagar los créditos. Exacto. Yo Ahora, si pretenden que eso cese en el país porque dicen que es una lacra, bueno, entonces auxílienlos desde otro lado. hice una investigación y específicamente conectaba al adolescente ludópata y al sobreendeudamiento. Entonces digo, el adolescente ludópata como víctima futura de sobreendeudamiento. Está a un paso. Sí, está eso a un es paso. por un lado. Esto el adolescente, pero si vos ya Pero vas hay al adulto, El adulto. el adulto que tiene en el mismo teléfono, Sí, en el sí, mismo sí. teléfono está jugando, pero además le salta el cartel que le dice que tiene el crédito preaprobado, Sí. Claro. el endeudamiento está, o sea, a un touch. Seguro, Hoy no es un seguro. clic, hoy Claro, es un touch. No tenés que hacer un Es una análisis muy trampa, profundo, no lo solo- podés hacer en el segundo. No Y es eso- solo el adolescente. Hoy día eso, la ludopatía, además, no pensada desde el punto de vista de la ludopatía en sí, sino como remedio milagroso. No anda el Por eso tampoco. yo Hoy recién estamos en una situación precaria. sino como remedio milagroso para ver si se puede salir de la deuda. Entonces, por Exactamente. eso me parece que tienen que salir los mecanismos normales, si quieren que la gente no llegue a eso, los mecanismos normales como para auxiliarlos. De lo contrario, estamos sonados por todos lados, me parece, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones, esto de decir, a ver, en el mismo teléfono tengo el jueguito, tengo el crédito, tengo todo en cualquier horario además, ¿no? Porque esto es 24 horas. Yo el crédito puedo acceder en cualquier momento. Eso también, digo, no, hombre, esto es el crédito predatorio y sin fricciones, donde no tengo Gracias. mayor análisis y puedo tener la plata en mi cuenta acreditada en 2 segundos. Pero perdón, Sí. yo
como casi todo el mundo, tengo Mercado Pago. Constantemente me manda publicidades de que puedo pagar, puedo sacar créditos, cuotas. O sea, si yo estuviera desesperada, no me cuesta nada. Es que si la necesidad apremia y te lo están como ofreciendo todo el tiempo, ¿cuántas veces lo pasás? ¿Cuántas veces cerrás antes de aceptarlo? Y como decía, eso tiene un nombre, es el crédito predatorio, es un crédito sin fricciones y eso se podría regular. Para eso no necesitamos ninguna ley. Eso lo podemos regular directamente desde el Banco Central. El otorgamiento de los créditos. Bueno, y evitar que la gente, nosotros tenemos hoy personas que sacan crédito para pagar deuda de otro crédito. Y las tasas de interés también es el Banco Central el que las tendría que estar bajando. Las tendría que regular. Porque es parte de la política económica. Y sin embargo las han subido. Exacto. Y las tasas ante esta situación tampoco las bajan, o sea, ahora se hacen como que no queremos intervenir, pero para subirlas sí intervinieron. Es un tema muy complicado. Todo es muy complicado en esta vida. Para mí me abruma todo eso. Es muy complicado porque estamos en una situación en la que no podemos nosotros hacer mucho, pero desde las autoridades sí se podría hacer, ese es el problema. Entonces a nosotros nos queda hablarlo y hablarlo muchísimo y divulgarlo y que la gente lo sepa y que los medios lo tomen y ver si de esa manera el gobierno, digamos que el gobierno no está en la tiene una filosofía del gobierno de liberalismo más salvaje, ¿no? Digamos que cada uno se arregle por su cuenta, no que el Estado salga, claro, no que el Estado salga a auxiliarlo. Yo no creo en el auxilio 100%, pero sí creo que hay determinados puntos en los cuales sí debería ayudarlos, ¿no? Pero mira, igual que interesante la palabra que estás usando, porque estás usando auxilio. A mí me gusta hablar del rescate del consumidor sobreendeudado, porque es la misma imagen. Verdad. Es alguien que necesita ayuda de forma inminente, porque el daño es muy grave. Entonces, es una situación de emergencia. Y han salido por ahí a decir, no sé, hay que condonar la deuda de todos. Por ejemplo, bueno. Entonces eso no. Pero sí se pueden aplicar mecanismos que permitan evaluar cada caso en particular para ver a esa persona de qué manera se la puede auxiliar. En algunos casos puede haber quita de deudas, en otros casos serán bajas de interés, en otros casos serán más cuotas. Digo, de alguna forma poder ayudar a esa persona, además de educación financiera, ¿no? Claro, o de acompañar con otras cuestiones. Que esto de educación financiera era como una cosa en las épocas de bonanza, donde vos decís, bueno, quizás nosotras no sabemos presentarnos antes de un banco, qué sé yo, pero ahora es otra situación, ahora es una situación de emergencia. Claro, esto es como si dieras educación alimentaria cuando no tenés materia prima para comer. Claro. No comprar leche. Claro. No tiene sentido. Pero bueno, esperemos que la prédica de ustedes sirva. Y por otro lado, estaba pensando que muchísima de esa gente que capaz que tenía un trabajo y que sacó un crédito, se quedó desempleada. Porque todo esto que vemos de empresas que cierran, significan gente que queda en la calle. Exactamente, sí, hay mucho desempleo y cuesta mucho volver a insertarse en el mundo laboral. El otro día, voy a contar esto es de un amigo, esto le pasó a un amigo, 37 años tiene. Manda un currículum, varón, manda un currículum para técnico en computación. La respuesta fue excedido en edad. ¿Cuántos? 37. Claro. Excedido en edad. Bueno, después es un poco miope, ¿no? Pero bueno, están. Bueno, suerte que no voy a buscar trabajo. No, se están viendo esas cosas. No es esa la tónica actual en general. Hay todavía algunos nichos de gente retrógrada, pero gracias a Dios no es así, en todos lados. Pobre, le tocó justo a él. Sí, pero hay otro problema y es que los sueldos son muy bajitos. A veces buscamos gente con menos experiencia, con menos conocimiento para justificar. En edad, si a lo mejor era para un community manager, habrán dicho mejor un chico que le pagas $2 y listo, ¿no? Pero bueno, cuando en realidad mi experiencia dentro de empresas es que la combinación tanto de diferencias de sexo como diferencias de edades
potencian el trabajo, porque son distintas formas de ver las cosas. Por ejemplo, un hombre y una mujer, un problema en una empresa lo ven diferente, pero si se escuchan, si se pueden escuchar, se repotencian. Y una persona, los jóvenes te transmiten un montón de tecnología y demás que nosotras no sabemos, pero nosotros tenemos una experiencia para dar en el trabajo también. Entonces, me parece esto de descartar es triste, pero es de esta época. Ay, Dios. Sí. Bueno, y por lo menos consiguieron de mandar un currículum, porque hay gente que ni siquiera está consiguiendo eso. No hay oferta tampoco laboral, ha bajado muchísimo en varios rubros. Bueno, el día que nosotros nos encontramos, yo comenté de una amiga personal que tenía más de 10 locales y cerró todo. Entonces, a ver, cada local 2 empleados tendría, más allá del perjuicio de ella, que, bueno, pero llega un momento que vos no podés seguir pagando sueldos, alquileres, materia prima. Entonces, bueno, cierra. ¿Cuánta gente quedó? Por lo menos 20 personas, 25 personas quedaron sin trabajo ahí. Claro. ¿Y cómo recuperan esa posibilidad? Sí. La verdad que en ese sentido está bastante complicado y ya ahora es en todas las edades. Antes era si eras muy grande o si eras muy chiquito y no tenías experiencia. Hoy la verdad es que es en todas las edades y si uno se fija... no sé, la morosidad más grave está en la gente de menos de 35 años. Sí, lo escuché ayer. Que es ¿Sabés qué me sorprendió? Viste, que es un dato interesante que decís, es el momento donde seguro que podés trabajar o a lo mejor ya terminaste la carrera y estás trabajando, digo, es como una edad donde estás laboralmente muy activo y aún así son los que más deuda tienen. Claro. Entonces bueno. Algo también nos está diciendo. Claro. Sí. Porque, a ver, uno cuando ve las películas en Estados Unidos, claramente hay una movilidad laboral impresionante. Te despiden, viste que van con su cajita. Pero la realidad es que el mercado es muy activo. O sea, salen de un trabajo y pueden entrar a otro. Acá no se produce eso. No. Hoy salís de un trabajo y no sabes cómo vas a hacer tenés para que estar muy calificado, si no, no. Y por eso se sostienen también cualquier condición, ¿no? Uno mantiene el trabajo capaz bajo cualquier condición. Claro. Y si no, bueno, pasa esto. Sale uno a emprender y, bueno, a ver qué puede hacer solo. Claro, por eso es lo que creció mucho, es la inscripción al monotributo o al... claro, porque todos intentan hacer algo por sí mismos. Y sí, de alguna manera... Hoy por hoy, cuando hablamos de pluriempleo, que es un tema súper actual, tenés a la persona que tiene su trabajo formal, pero además que hace algo que... Algo es, no sé, hacer repartos antes de entrar a trabajar, Uber antes de volver a mi casa. Por ejemplo, la otra vez vi una entrevista a un chico que era profesor universitario y hacía de Uber porque no le alcanza el sueldo de la universidad. Una cosa realmente lamentable. Pero bueno, quiere decir que Uber o hacer otros de estas entregas de cosas es un trabajo que pueden hacer part-time los que tienen otro trabajo. Los que tienen otro trabajo y que tienen la posibilidad de tener acceso a un vehículo. Claro, un vehículo. Eso también. Ahora ves mucha gente haciendo reparto en bicicleta, porque ya ni moto. Pero bueno, quien tiene un vehículo lo aprovecha, ¿no? Y se hace unos pesos más. Aparte pasan cosas muy graciosas en este país. Una señora que la habían robado con una moto. Entonces decía, ella... Me imagino la angustia, ¿no? Entonces decía, lo que pasa es que hay que prohibir que tengan motos la gente. Bueno. Muy gracioso, porque claro. En vez de pensar en cómo se controlan las motos, no sé, ¿viste? Pero habría que prohibir que haya no tengan motos directamente. No haya más motos porque es muy peligroso. Es cierto que las motos te roban como tal cosa, pero bueno, yo un día estaba hablando en la puerta de mi oficina, hace muchos años, estaba hablando así por teléfono y de golpe... ¿Querés creer que me doy cuenta que no tengo más el teléfono? Una moto me lo había sacado. Bueno, por suerte se llevó solo el teléfono y no te arrastró. Claro. Nada. Así que bueno, Carla, re interesante estos temas.
los vamos a seguir, ¿te parece? Me encantaría. Angustiantes también, pero Angustiantes. Sí, pero es como que todos tenemos que enterarnos, seguir estos temas, ¿no? No esconder la cabeza, ¿no? No esconder la cabeza y importantísimo, hablamos de sobreendeudamiento porque el sobreendeudamiento cala en la clase media. Sí. Si no, no se estaría hablando. Gente que no llega, hubo siempre. Gente que no llega a fin de mes. La pobreza existió siempre y lamentablemente va a seguir existiendo, pero ahora está calando en la clase media. Y la clase media le da mucha vergüenza decir que no llega, decir que tiene deudas. Es un tema que da vergüenza, entonces es un problema que lo vemos en los números, pero que en realidad es un poco invisible. Se oculta, claro. Entonces es importante cualquier espacio que a uno le puedan dar para salir y decirlo y poder divulgarlo y que se diga en voz alta. Sí, habíamos pensado con Mariana, porque ella es conocida. De Marianta. No, Nadia es conocida de Mariana. A ver si hacíamos algo presencial que, si te parece, lo podemos estar tratando de organizar. Encantadísima, sí. Sí, porque es cierto que está bueno hablar de estos temas. Sí, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, por haber venido. Cortamos un minutito y volvemos, gracias. No tenemos tiempo, me parece. Me asomo a este precipicio para medir la distancia, para saber que persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Me asomo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga. Este precipicio para medir la distancia. Bueno, muy bien, ya estamos al aire de nuevo. Escuchamos a Cristina, que siempre dejamos poquito tiempo, pero bueno. Sí, pero estaba muy interesante. La verdad que lo hubiera dejado para la próxima, porque también me da un poco de pena, porque había un montón de gente que me llamó interesada en esto tan raro de lo que iba a hablar hoy, pero bueno, lo dejaremos para la próxima. Yo les iba a hablar del lunfardo digital. Sí. Es decir, de esta terminología nueva que se usa en los medios digitales. No vamos a tener tiempo de analizar todo lo que quería, seguramente quedará para otra vez, pero sí podría empezar diciéndoles que todos sabemos lo que es el lunfardo. Nosotros tenemos lunfardo en Argentina, ¿no? El lunfardo generalmente es una unión de culturas, o sea, acá cuando vino toda la inmigración había términos, el cocoliche, orígenes italianos, el cocoliche, ¿no? Cocoliche, el idioma cocoliche, claro, que era la unión. De ahí, por ejemplo, sale laburar, que es del laboro italiano, ¿no? Claro. Bueno, ahora está pasando lo mismo, pero en el terreno digital, donde la mayoría de los términos que se usan tienen un origen inglés. Entonces se produce ese spanglish o esa situación de unión entre el inglés y el idioma local, que da por resultado un montón de términos, la mayoría de los cuales nosotros no los conocemos, la verdad es esa, y que no son de uso de todos. Por ejemplo, no tuve tiempo de preguntárselo, pero nuestra invitada, por ejemplo, que debe ser una millennial seguramente, si no saco mal los cálculos, por cuando nació, no los usan tanto, ni tu hija ni mi hija los deben usar tanto. Son más propios de los centennials, ya de los que son no solo nativos digitales, sino inmersos en la cultura digital. Sí, porque la generación de mis hijos, seguramente 40, no fueron nativos digitales porque no había todo esto cuando ellos nacieron. Sí, los que tienen 30 y pico, pero los de 30 es diferente. Digamos, la generación Y, creo que son los millennials, a partir de 1980
80 y pico, entonces ahí ya más o menos ya había, ellos ya empezaron de chicos a estar dentro de las redes, pero ahora los nuevos, o sea, los centennials, ya viven con eso como algo lógico. No, además, a ver, yo veo a mis nietas y no puedo creer, ¿no? Claro, además le digo, ay, tengo este problemita y me lo solucionan en 2 segundos, y tienen 12 y 14 años. También me parece que es también una cuestión de determinados bolsones de cultura, sí, ¿no? Porque no creo, yo te daría después la lista de las cosas y yo creo que tus nietas la mitad no las usan. Seguramente cuando tienen que mandar un WhatsApp, no mandan un WhatsApp que no se entiende nada, mandan un WhatsApp porque van a un colegio donde se les enseña a escribir. Por supuesto. Porque lo que trae esto es, claro, es una cultura que se va deteriorando el idioma. Claro, es una cultura de pertenencia, no hay duda, pero esa cultura de pertenencia estos centennials quieren aplicarla a todo y entonces resulta que los padres y los maestros están desconcertados porque no entienden nada de lo que hablan. Ah, claro. ¿Nunca has visto en una película, cuando se ven las películas americanas nuevas, las que se mandan WhatsApp, sobre todo si hay gente joven, si vos mirás, yo que sé inglés bien, sin embargo, y la mitad de las cosas no entiendo lo que ponen, las siglas que ponen. Claro. Entonces, todo eso crea un tema. Yo no estoy en contra del lunfardo digital, me parece bárbaro, todos queremos tener un idioma de pertenencia, así como dicen que los abogados tenemos un idioma de pertenencia. Sí, es cierto, tenemos cierta pero terminología. Eso no nos lleva a ignorar el idioma castellano. Yo creo que te comenté hace poco que leí un artículo de un blog de una chica española que tenía 18 años que se puso a leer Cumbres Borrascosas y dijo que ella no podía leer eso porque no entendía nada. Eso es habla hispana. En el colegio te tienen que enseñar a leer una novela. Eso es muy terrible, claro. Porque una cosa es que vos tengas, ponele, como decimos nosotros, un abogado especial, los abogados ciertas expresiones específicas, y otra es que vos no puedas leer un libro básico como Cumbres Borrascosas. A ver, sería lo mismo que si vos en una reunión te pones a hablar con términos legales delante de la gente, no tiene mucho sentido. No, por eso. Ahora, entiendo sí que es un idioma casi secreto, en eso cumple una función, en el cual ellos se comunican y por lo menos, viste, se sienten más protegidos de la mirada de los demás, sobre todo ¿cómo te puedo explicar? De la mirada de los padres y de los maestros. Es una cultura digital muy especial. Salió en todos los medios de comunicación una encuesta, la encontré en varios lados, que hizo una plataforma de aprendizaje de idiomas. Creo que es la plataforma de aprendizaje de idiomas online más grande que hay en el mundo, que se llama Preply, creo, se llama algo así, que es ucraniana, mira, la verdad que no sé, Preply, sí, Preply. Es ucraniana, pero es una plataforma para todo el mundo. Y esta plataforma dio a conocer, hizo como una encuesta, y dio a conocer, sacando los datos de Google durante un determinado tiempo, los 10 términos más usados en Internet, digamos, en la jerga de Internet, o lo que ellos llamaron también lunfardo digital. Yo hice una lista más completa que los 10, porque no puse solo los 10 que pusieron ellos, que los señalé con un asterisco, sino que puse algunos también que yo conozco de otros lados y algunos que nosotras también conocemos, aunque no los usemos. Yo no sé si tenés, Milena, la lista para ponerla. Bueno, igual no sé si la vamos a ver ahí, pero de cualquier manera, tampoco la vamos a llegar a ver toda entera, pero sí por lo menos vamos a analizar algunos. Nosotros, por ejemplo, lo sabemos ya de memoria, porque nos ha pasado a todos lo que es un algoritmo. Eso sabemos, sí, porque todos somos víctimas de los algoritmos, ¿no es cierto? El algoritmo es un proceso lógico que se da a partir de una entrada, en Internet se llama un input, y entonces se desarrolla un proceso. ¿Cuál es la entrada? Y todos sabemos que si yo empiezo a buscar cafeteras, abro más de 2 sitios o 2 Instagram donde después te atraen todo. ¿Cuál es? El output va a ser el resultado, va a ser que a mí me van a llegar todos los
ofrecimientos de cafeteras. Sí, que o sea un que poco asustan, porque uno dice, ¿cómo puede ser que bueno, se dan cuenta de todo? Eso, ahí está, pero bueno, eso es un algoritmo, digamos, que es el proceso lógico. A partir de una entrada, que es un input, se llama en Internet, se produce un proceso al cabo del cual hay un resultado. Si yo las entradas mías son en un determinado sentido, el resultado también es en un determinado sentido. Eso es un algoritmo. Otro término que nosotros lo conocemos, aunque no lo seamos ni centennials ni los usemos en los WhatsApp, es spoilear. Porque lo sabemos por spoilear, viene de spoiler, del inglés, que significa revelar detalles, y en este caso se habla de adelantar la trama de algo. ¿Viste cuando te dicen no spoilear una película, por ejemplo? Claro. Pero también en los mensajes se usa spoilear como una forma de decir adelantar una información que otro no la tiene. Claro. Entonces yo te lo estoy spoileando. La otra es stalkear, se escribe, que también viene del inglés, que en inglés stalk quiere decir acechar. ¿Qué quiere decir stalkear? Estar siguiendo a alguien. Eso yo, por ejemplo, viste que yo te digo siempre que no tengo Facebook, porque a mí me parece la forma perfecta para que te stalkeen. O sea, una persona puede ver toda tu vida a través de Facebook, porque ahí se va dando la información. Vos seguís a alguien en las redes, pero con un propósito, para conocer la información y para conocer todos sus movimientos. Porque de repente yo puedo saber si sale, mañana me voy de vacaciones, o muestra un paisaje y está en Bariloche. Bueno, esos son esos son los riesgos de cuando publicás, ¿no es cierto? Uno puede publicar, pero no, por ejemplo, que te vas de vacaciones. Esa es una... Bueno, pero es también un se riesgo usan... completo. Claro, pero esto en el lenguaje coloquial de los chicos, por ejemplo, bueno, no me estoquees, o estoy estoqueando a fulano, quiere decir que lo estoy siguiendo para ver por dónde anda, o con quién anda, o qué noviecita tiene, o algo así. Uno más. Y seguimos la próxima vez. Sí, lo estoy buscando los más comunes para empezar. ¿Viste? Los más comunes que no tienen nada que ver con lo duro, que es lo que vamos a ver la próxima vez. Sería, por ejemplo, el FOMO, que lo hemos visto muchas veces en publicaciones nuestras. El FOMO también es el apócope de unas siglas en inglés, que es el Fear of Missing Out, o sea, el peligro, el miedo de quedarte afuera, de perderte algo. Entonces, estoy con un FOMO bárbaro de no poder ir a tal lado, me estoy perdiendo una cuestión importante para hacer. Esos serían los más comunes, digamos, que todos nosotros conocemos. Ahora, después vienen los más específicos, que son los que usan los chicos, y que los vamos a ver la próxima vez. Todavía no pudimos ver ni siquiera, no sé si llegó a poner el sí, lo puso, cartel, pero nosotros no lo vimos. Por hoy nos despedimos. Bueno, Regio, creo que estamos llegando al final, ¿no es cierto?, del programa. Espero que les haya gustado. A mí me encantó la entrevista, me gustó tu tema también, así que espero que a ustedes también. Agradecemos a Milena y nos despedimos hasta el próximo programa. Recuerden que este y todos los programas pueden verlos en nuestro canal de YouTube, Mía Innovadoras. Nos vemos el próximo martes a las 16 horas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back.